podremos pasarnos de 120 hombres, a diferencia de la anterior reunión, así que los primeros 120 tendrán su plaza asignada. Y estamos empezando también un proyecto dentro del área de hombres que consiste en estudiar juntos un libro llamado Un hombre conforme al corazón de Dios. No sé cuántos le conocen el libro, es un libro es antiguo, pero muy bueno. Y nosotros nos hemos hecho con 32 ejemplares. Hemos pedido otros 100 más, pero nos llegarán a finales de mayo. Y todos aquellos hombres que vayan a participar de esta reunión y quieran hacerse con el libro, nosotros el domingo que viene lo vamos a tener a la venta en el hall por 5 euros. 5 euros el libro, ¿de acuerdo? Pero eso sí, los primeros 32 hombres se llevan el libro. El resto tendrán que seguir buscando, con la esperanza del que busca. Amén. Muy bien, pues vamos a ir hacia adelante. Sé que hay varias mujeres que están disfrutando de un fin de semana en Córdoba, en el Retiro Nacional de Mujeres en Aglow. Nuestro propio pastor también está allí compartiendo con ellas. Y quiero que oremos para que el Señor siga bendiciéndolas. Sobre todo que oremos por los maridos que se han quedado a solas con los niños este fin de semana, para que cuando vuelvan la casa esté más o menos y los niños también. No, seguro que estarán muy bien. Y vamos a orar también por la palabra, que el Señor pueda seguir hablando a nuestros corazones. Señor, queremos darte gracias una vez más por lo que estás hablando a nuestros corazones, por tu presencia que realmente toca nuestras vidas, nos hace más sensibles, nos estimula a la fe, al amor, a las buenas obras. Y quiero pedirte también que esta presencia tuya no nos falte en este momento, en el momento de la predicación de tu palabra, Señor. Háblanos. Tócanos, confróntanos, guíanos, danos el maná del cielo, Señor. Necesitamos el pan que viene de ti, Señor. No el pan prefabricado por algún hombre, el pan que viene de ti, Señor. Lo necesitamos. Y oramos también por las mujeres que se encuentran en este retiro de Aglow. Oramos por nuestros pastores, por Marcos y Conchi que están allí ministrando. Oramos por ellos para que los sigas usando y fortaleciendo y que puedan regresar todos con bien a sus casas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a ir, como digo, hacia adelante con la palabra de Dios. Y como sabéis, en este año nos hemos planteado, en estos primeros meses, estudiar el capítulo 12 de Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Y ya hemos visto los primeros 10 versículos y hoy nos toca el versículo 11. Romanos 12, versículo 11, y vamos a verlo en las pantallas porque como estamos también queremos memorizar todos los versículos de este capítulo 12. No sé cómo lo lleváis. ¿Qué tal lleváis la memorización? ¿Así? ¿De 10 cuántos te sabes ya de memoria? ¿3? ¿Ha oído por ahí 3? Los 10, por ahí, muy bien, wow. Bueno, pues vamos a ver el número 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11. No es difícil, ¿verdad? Venga, lo decimos una vez más, antes de ir quitando palabras. En lo que requiere diligencia, ¿cómo es? Fervientes. Muy bien. Vamos a ir quitando palabritas. ¿En lo qué? No. Muy bien. ¿Romanos? Muy bien. Vamos a quitar más. Ahí ya está. Yo creo que vamos ya bien, ¿no? En lo que requiere, no. Fervientes. Romanos 12, 11. Por aquí van más rápido, ¿eh? Este sector, el de los 10 versículos que ya se lo saben, van muy rápido con el 11º. Muy bien, pues vamos a hablar de este pasaje que, entre otras cosas, lo primero que nos está invitando a hacer es a ser diligentes. ¿Y qué es la diligencia? Si el apóstol Pablo dice que necesitamos ser diligentes, que hay cosas que requieren diligencia y que tenemos que ser conscientes de ello, ¿qué sería diligencia? Diligencia se puede traducir como disciplina, ser constantes, ser perseverantes en las cosas que debemos hacer. Ser diligente tiene que ver con hacer lo que tenemos que hacer
aunque no nos apetezca, y sin que nadie tenga que estar detrás de nosotros presionándonos para que lo hagamos. ¿Entiendes lo que es diligencia? Tiene que ver con hacer lo que es correcto, no solo un día, sino de manera constante. Y lo hago aunque haya días que no me apetece hacerlo. Y lo hago sin necesidad de que nadie esté detrás diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, te tienes que lavar los dientes, te tienes que lavar los dientes. Lo hago porque es lo que tengo que hacer. Y cuando uno es diligente, se manifiesta en lo que mencionaba el apóstol Pablo. Hay un fervor en el espíritu, hay un fervor interno que en algunas versiones de la Biblia se traduce como entusiasmo, y hay también servicio al Señor y no al ojo humano. Así que una persona diligente es alguien que se automotiva para hacer lo correcto, es alguien que permanece la mayor parte del tiempo entusiasmado haciendo lo que tiene que hacer. Y estaba pensando yo en gente entusiasmada, fervientes en el espíritu, hirviendo por dentro en la Biblia, y me venían muchos personajes, pero recordaba a David, el rey David, que después de haber sido establecido como rey sobre todo Israel, la primera ley que quiso incorporar en su reinado fue la de traer el arca a Jerusalén. ¿Recordáis esa historia? Y la primera vez que lo intentó no lo hizo de manera adecuada, no fue muy diligente, lo hizo de cualquier manera, y eso causó un problema. Murió una persona llamada Uza y él se fue a su casa triste. Pero cuando se puso diligentemente a meditar en lo que había fallado y descubrió lo que tenía que haber hecho, se entregó con todo fervor espiritual a esa causa, hasta el punto de que cuando iban trasladando el arca hacia Jerusalén, David estaba totalmente emocionado, estaba danzando alrededor del arca, delante de todo el mundo. Era tal la extravagancia que tenía David al realizar esa obra, que su mujer Mical le vio desde la ventana y se ruborizó, se avergonzó. Porque suele pasar esto, cuando alguien es diligente y está ferviente en el espíritu, está entusiasmado con lo que está haciendo, puede causar rubor, puede causar vergüenza ajena a personas que están a su alrededor. Y esa es una característica por la que muchas veces la gente no quiere ser diligente. Pero David era un hombre diligente y fervoroso en el espíritu. Y también la característica de la diligencia es que uno sirve, uno hace lo que hace no solo para los que están a su alrededor, lo hace principalmente por el Señor, por el Señor. Y un ejemplo de esto, de esta diligencia para el Señor y no para ninguna otra persona, la vemos en Cornelio. Cornelio en Hechos capítulo 10. Un hombre muy diligente en sus ofrendas, en sus limosnas para los pobres, en sus oraciones, y casi nadie sabía lo que Cornelio hacía. Poca gente conocía la diligencia de Cornelio, pero como él lo hacía para el Señor, Dios envía un ángel y le dice: he visto tus limosnas, he visto tus oraciones y voy a recompensarte por hacerlo como lo haces. Y le trajo al apóstol Pedro para que conociera la salvación en Jesucristo. Así que la diligencia, hermanos, requiere de esto, de fervor espiritual, de entusiasmo, y requiere también de que se hagan las cosas para el Señor y no para cualquier otro. Y para ilustrarlo aún más, este concepto, me gustaría apoyarme en un ejemplo que el propio Salomón, el rey sabio Salomón, nos enseña en Proverbios capítulo 6. Fíjate, Salomón quiere también hablar de la diligencia, de la disciplina, y en su libro de Proverbios nos habla mucho acerca de esto, de la diligencia, de lo importante que es para ser transformados a su imagen. Y nos presenta la imagen de un insecto, la hormiga. Seguro que lo has leído ya, pero mira, vamos a leerlo en la pantalla. Proverbios capítulo 6. Fíjate, es Salomón lo que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué tengo que observar de la hormiga para ser sabio, para ser diligente? Mira, no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene rey,
No tiene señor, no tiene quien esté ahí encima diciendo, venga, vamos, hormiga, vamos, vamos, vamos. Venga, levántate, vamos. No tiene nadie detrás empujándole, pero hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues preparar para el verano su comida. Recoger en el verano, en el tiempo de la cosecha, su mantenimiento para el invierno, para cuando no vaya a ser fácil encontrar alimento. Así que dice, perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Ves? O sea, Salomón nos habla de la diligencia, de ser diligentes y no perezosos, y nos presenta la imagen de este insecto, de la hormiga, y nos dice exactamente en qué consiste la diligencia. En hacer lo que tienes que hacer, preparar la comida en verano, recoger el fruto, la cosecha, para en un futuro, cuando vengan maldadas, y lo haces, aunque no te guste, y lo haces sin que haya un rey, sin que haya un señor, sin que haya un gobernador detrás. Así que mi mensaje hoy es como hormigas, como hormigas. Necesitamos ser como la hormiga, diligentes, actuar de esta manera. Y una pregunta que a mí me venía mientras preparaba esta enseñanza es, ¿cuáles son las áreas en las que yo tengo que ser diligente como una hormiga? Vale, tengo que ser diligente, pero hablando de lo espiritual, hablando de este lema que tenemos en el año, si yo quiero ser transformado, ¿cuáles serían las áreas en las que yo debería ser tan diligente como una hormiga? Y no me he tenido que ir muy lejos de Romanos, porque creo que es importante ver el contexto anterior y posterior para descubrir cuáles podrían ser las áreas en las que yo debería ser disciplinado, constante, hacer lo que tengo que hacer con fervor, con entusiasmo, sin que nadie esté detrás de mí. Y dejadme que repase un poco los versículos que ya hemos visto, los versículos del 1 al 10, para recordar áreas en las que tenemos que ser disciplinados. La primera área, Romanos 12, del 1 al 2. El famoso pasaje del que sale nuestro versículo lema. Y entre otras cosas, este pasaje nos dice que por las misericordias de Dios, por lo que Jesús ha hecho por ti, vamos, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa eso? Significa obedece a Dios. Lleva tu cuerpo en aquella dirección donde Dios te pida. Y luego nos dice algo más. Dice, no te conformes a este siglo. Y para mí esto significa, obedece a Dios a pesar de la presión social que vas a encontrar, a pesar de la presión del entorno en el que tú te mueves. Y nos lo anticipa Pablo, nos lo dice, que nosotros como hijos de Dios, viviendo aquí como peregrinos y extranjeros, vamos a encontrar mucha hostilidad y mucha adversidad cuando decidamos obedecer a Dios. Y lo primero que tengo que hacer es ser diligente en obedecer a Dios a pesar de la presión de mi entorno. Y esto es algo que, si tú eres un hijo de Dios, seguro que lo estás experimentando, allá donde estás. Seguro que estás viviendo esta presión. Sé que hay hermanos aquí que son profesionales y desarrollan su labor, su trabajo, lo desarrollan en un ambiente totalmente secularizado. Y ellos saben muy bien que cuando deciden abrir su boca para hablar de Jesús, para hablar de su fe, para hablar de sus convicciones, cuando incluso se comportan de la manera que Dios les pide en ciertas circunstancias, saben que van a sufrir una adversidad, una presión enorme en sus vidas. Conozco varios hermanos que están en áreas, como digo, en entornos laborales de mucha presión, y hablaba la semana pasada con uno de ellos que está en un lugar de mucha influencia. Y él me decía, Pedro, después de varios años asentándome en mi puesto de trabajo, Dios me ha inquietado para que me levante y comparta de mi fe. Y lleva varias semanas, varios meses haciendo esto, y me contaba que ya han empezado a venir los ataques. Ya le han dejado de contratar en algunos sitios. Ya le han dado un toque de atención por colocar en sus redes mensajes que tienen que ver con su fe. Ya le han hecho sentir la presión social
la presión por conformar su mente y su corazón a las ideas de este mundo. Ya lo ha experimentado y lo que más me alegra es decir, ¿sabes que a pesar de toda la presión, a pesar de que hay gente que me paga por hacer mi trabajo y se han desvinculado de mí, a pesar de eso siento gozo, siento fe en mi corazón? Y he dicho, Señor, me comprometo a ser diligente y continuar obedeciéndote a pesar de la presión que tenga. Y yo dije, wow, me quito el sombrero. Me quito el sombrero ante ti. Y son personas diligentes, como hormigas. Pero hay otras áreas también en las que tenemos que aplicar la diligencia a la hormiga. Por ejemplo, versículo 3 de Romanos 12. Ya lo hemos visto y dice, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo es pensar de sí con cordura? Pues conforme a la medida de fe que Dios te ha repartido. Es decir, mírate y piensa de ti como Dios piensa. Dios nos está diciendo que tenemos que tener una imagen adecuada de nosotros, tenemos que vernos como Dios nos ve. Y eso tampoco es fácil, ¿sabes? Eso va a requerir diligencia, porque la mayor parte del tiempo nosotros estamos sometidos a una influencia, a unas voces que intentan sembrar en nosotros ideas que son contrarias a las ideas que Dios dice de nosotros. La mayoría de las personas definen su identidad no en base a lo que Dios dice, sino en base a lo que otros dicen. Y esto es una lucha de todos los días. Si te relajas un poquito en esta batalla de verte como Dios te ve, pues puedes llegar a creerte algo superior a lo que eres. Si te rodeas de personas que todo el día te están diciendo lo bueno que eres, lo maravilloso que eres una persona excepcional, qué grande eres, puedes perder el norte, puedes perder el equilibrio y tienes una idea de ser más superior de lo que en realidad eres. Pero también al revés, y esto pasa mucho, mucho. En consejería yo lo veo, que hay muchas personas que les cuesta verse como Dios les ve y se ven mucho más bajos. Y normalmente es por los fracasos, cuando uno ha fracasado estrepitosamente o cuando uno reincide en sus fracasos una y otra vez, cuesta mucho verte con los ojos de Dios. Cuesta mucho apreciarte como Dios te aprecia. Le pasó a Moisés. Los primeros 40 años de vida de Moisés fueron un desastre. Fracasó estrepitosamente, mató a un soldado y luego los soldados egipcios le perseguían a él, pero también sus paisanos hebreos también terminaron persiguiéndole. Y a los 80 años, él no se veía con los ojos de Dios. Él se veía como un viejo decrépito que ya lo había hecho todo en este mundo, pero se le aparece Dios y le dice, tú eres el libertador de mi pueblo Israel. Tú vas a ir a libertar a mi pueblo de Egipto. Y si has leído los primeros capítulos de Éxodo, vas a ver que la resistencia de Moisés es tremenda. Que no. Mira, a ver, perdona Dios. Creo que te has equivocado de número de teléfono, ¿eh? ¿A dónde has llamado? No, yo creo que te has equivocado. Estás buscando a otro. Mira, llama al que tengas que llamar. Llama al que tengas que llamar porque creo que te has equivocado. Yo no soy, yo el libertador. No, imposible. Sí, tú vas a ir. Mira, con esa vara, cógela porque esa te va a abrir puertas. ¿Qué me dices? Y a pesar de que hubo un montón de milagros de parte de Dios para convencerle, le costó muchísimo a Moisés porque había dejado de ser diligente en esta área de aprender a verse con los ojos de Dios. Y ya no se veía con los ojos de Dios, se veía con los ojos de las personas que le rodeaban, que le decían, menudo fracasado eres tú. Y a veces nos pasa esto, no somos capaces de conectar con lo que Dios dice de nosotros y estamos conectando demasiado con lo que mi padre dijo, con lo que mi madre dijo, con lo que un maestro dijo, con lo que yo me digo a mí mismo, y necesitamos ser diligentes, ser disciplinados para contrarrestar toda esa información que no es beneficiosa. Otra área en la que tenemos que ser diligentes como las hormigas. La vemos en el versículo 4. Habla de que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo físico. Es uno, pero está compuesto por muchos miembros y cada miembro es importante para la subsistencia del cuerpo. Así que en este punto nosotros hablábamos de tener una imagen adecuada, no solo de nosotros, sino también de otros.
ver a los otros como Dios los ve. Ver la importancia que tiene cada persona de mi entorno en mi formación, en la construcción de mi carácter, en mi crecimiento. ¿Y la tendencia cuál es? La tendencia es a menospreciar a las personas. La tendencia, por causa de la corrupción que hay en nuestro interior, la tendencia es a ver los defectos de la gente. A ver cómo nos perjudica a la gente. A ver esos rasgos de su personalidad que son insanos y la tendencia es alejar a la gente de nosotros, pero hay personas que son claves para ti y tienes que aprender a ver eso. ¿Sabes? En mis inicios como pastor, cuando yo oraba y buscaba crear un equipo de trabajo, porque a mí siempre me gusta trabajar con equipos, yo miraba y decía, este es bueno, y esta persona también. Y yo empezaba a seleccionar en base a mi propia percepción. Aún así decía, bueno, voy a orar y que el Señor me revele. Y empezaba el Señor a traerme personas que no encajaban con los estándares que yo tenía. Y yo decía, Señor, este no. Y está menos. ¿Qué dices, Señor? Por favor, no. Y yo tendía a menospreciar a aquellos que eran ayuda idónea para mí, hasta que entendí que yo debía aceptar lo que Dios tenía para mi vida. Y la verdad que aprendí a ver que personas que yo menospreciaba inicialmente se convertían en una auténtica bendición para mí. Me recuerda a este pasaje en el que el rey Acab se une, el rey Acab, rey de Israel, se une a el rey Josafat, rey de Judá, van a ir a la guerra, y el rey de Josafat, que tiene un poco más de temor de Dios que el rey Acab, dice, oye, no vamos a salir a la guerra hasta que no preguntemos a algún profeta. ¿Hay algún profeta? Y Acab dice con desprecio, hay uno que se llama Micaías, es un cero a la izquierda, pero bueno, si quieres consultarle, si te sientes mejor, pues consultémosle. Y llega allí Micaías, un hombre de Dios increíble, conectado con Dios, y empieza a lanzar una palabra y le dice a Acab, ni se te ocurra salir a la guerra hoy, porque si sales vas a morir. Y Acab dice, ¿ves? ¿Por qué no quería yo llamarle? Porque este siempre me profetiza mal. Este siempre me está diciendo cosas que son catastróficas. No, lo que pasa es que le estaba diciendo cosas que él no quería escuchar. Y le mete en la cárcel. Y se va a la guerra. Se va a la guerra, pero le queda ahí resonando la profecía y dice, bueno, yo voy a la guerra porque no me voy a dejar dominar por este, que para mí no vale nada, pero voy a ir más resguardado de lo normal. Y se rodea de gente que ejerce de escuderos con ellos, no va al frente de la línea de batalla, va un poco ahí rezagado, se disfraza. Y cuando acaba la guerra, y él cree que ya se ha librado, llega un soldado que le sobraba una flecha por allí y hace así, la tira a la aventura, y él iba con su carro de caballos, y por el único hueco que había en su armadura, le entra la flecha y se cumple lo que el menospreciado Micaías le había comentado. Y Acab termina desangrado y agonizando y se cumple de esa manera la palabra de Dios. Así que, hermanos, a veces menospreciamos a personas que son valiosísimas y eso, verles con los ojos de Dios, no es nada fácil. Requiere diligencia, requiere disciplina, requiere cada día pedirle a Dios que eche colirio a nuestros ojos, no solo para vernos como Dios nos ve, sino para ver a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a ser transformados. Hay gente que se va a la India a buscar un gurú. Voy a ver si encuentro un gurú espiritual, a ver si transforma mi vida, y algunos vienen diciendo, wow, he encontrado a un gurú espiritual, a un maester de estos, de los sabios, madre mía, nos ha llevado ahí a un retiro de meditación y tal, wow, ha sido una experiencia transformadora. ¿Sabes qué? A mí me encantaría ir a la India, porque me gusta viajar y conocer otras culturas, pero gurús tengo aquí de sobra. ¿Sabes quién es mi mayor gurú? Es mi mujer. Ella está diseñada para transformar mi vida. Y luego mis hijos, menudos gurús. Así que no hace falta irte a la India para buscar un gurú que te transforme espiritualmente. Te los vas a encontrar los gurús en tu trabajo, en tu vecindario. Personas diseñadas para tratarte, para tratar con tus asperezas, para tratar con tu miseria, para tratar con los comportamientos insanos. Y ahí están, enviados por Dios. Abre los ojos. Pero para eso se requiere la diligencia de una hormiga.
porque si no, pasas por encima de los gurús, de los sabios que Dios ha enviado a ti. Otra área que requiere diligencia para nosotros, la vemos en los versículos del 6 al 8, y tiene que ver con ser capaz de entender que Dios nos ha dado diferentes dones según su gracia y que Él pide que los usemos en la medida también de la fe. Incluso habla de uno de los dones, el que preside, y dice con solicitud, pero yo creo que este término tiene que usarse para todos los dones que menciona aquí y los que no se mencionan en este pasaje. Así que tenemos que ser diligentes, ¿para qué? Para descubrir el propósito que tenemos en nuestra vida. Mira, Dios, no sé cuántos hay aquí que no creen en Dios, a lo mejor hay alguien que nos visita por primera vez, pero si tú nunca antes has entregado tu vida a Jesús, si tú no crees en un Dios, escucha esto, por favor, y valóralo. Pero la Biblia dice que todos hemos sido creados por Dios. Incluso aquellos que le dan la espalda, que no quieren saber nada, aquellos incluso que ignoran su existencia, que no quieren saber nada de Él. Esos también han sido creados por Dios. Y cuando Dios nos creó con una determinada forma. Puso en nosotros dones espirituales, habilidades naturales. Puso una personalidad, puso un temperamento, puso unas pasiones, puso áreas en las que tú y yo somos un 10. Y sabes, la clave en la vida es descubrir ese diseño que Dios nos ha dado. Descubrir la forma en la que Dios nos ha creado. ¿Sabes por qué? Porque tu forma determina tu propósito. Tu forma, tu estructura, lo que hay en tu interior, y déjame decirte que hay muchas cosas, hay muchas riquezas, hay muchos tesoros que Dios ha puesto ahí, determina tu propósito, determina tu función. Cuando tú te vas a una ciudad desde fuera y miras desde el mirador, tú puedes saber dónde está la iglesia del pueblo, sin haber ido allí. ¿Por qué? Porque tú observas un edificio y por la forma que tiene el edificio, tú sabes cuál es la función de ese edificio, ¿sí o no? Lo mismo sucede con los seres humanos. Si te detienes lo suficiente, si eres diligente, disciplinado en descubrir cómo has sido creado, cuál es la forma que se te ha dado, descubrir los dones que tienes, las habilidades naturales, vas a encontrar el propósito de tu vida. Y sabes, alguien dijo algo que a mí me gusta mucho, que los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué. Es importante saber para qué estoy aquí. Eso cambia tu vida, cambia tu entusiasmo. Pero para eso necesitas diligencia. Eso no te llueve del cielo, a eso hay que dedicarle tiempo, constancia, perseverancia. ¿Para qué estoy yo aquí? Hubo una mujer en la Biblia llamada Dorcas, que era una mujer sencilla, pero se nos dice algo. Ella descubrió el para qué. Ella miró en su interior y encontró al menos 2 dones que tenía. El don de trabajo manual, era una experta costurera, era una persona que sabía hacer túnicas, y había otro don ahí, el don de la generosidad, el don de la misericordia, una persona que tenía una carga especial por los más desfavorecidos y combinó sus dones y se dedicó hasta el final de sus días a esa misión, a ese propósito, a hacerle vestidos a las más pobres. Y sabes, se puso enferma esta mujer y murió. Y nos dice la Biblia que velaron su cadáver, velaron su cuerpo y vinieron de todos los lugares de Jope, creyentes y no creyentes, lloraron su muerte. Y hubo alguien que dijo, oye, creo que el apóstol Pedro, el que hemos oído que está haciendo milagros, está en un pueblo a 20 kilómetros de aquí. Y dijeron, vamos para allá para que venga y nos resucite a Dorcas. ¡Wow! Una mujer sencilla, que usando sus dones, entendiendo el para qué, entendiendo el propósito que Dios le había dado, marcó a una sociedad, a un pueblo. Hizo una diferencia, y menuda diferencia hizo que muere y quieren resucitarla. Yo siempre me he preguntado, si yo muriera, ¿habría alguien que quisiera que yo resucitara?
Habría alguien que me echaría y me diría, oye, resucitemos a Pedro porque es que necesitamos que esté por aquí. Bueno, creo que mi mujer, mis hijos, por lo menos harían alguna oración, ¿no? Pero qué tremendo cuando hay una persona con propósito, cuando hay una persona que tiene un enfoque claro de vida, el bien que hace, que la gente quiere que resucitarla. Y puede que sea muy sencilla la labor que hace, pero es una mujer con propósito y esas personas son maravillosas. Y para llegar a ese punto, una vez más, se requiere la diligencia de una hormiga. Trabajar constantemente, aunque no desees, y trabajar aun cuando nadie esté supervisándote. Y una última cosa, bueno, 2 cositas más de Romanos en las que requiere diligencia. Veíamos el versículo 9. Hablábamos del amor, el ágape, ¿verdad? El ágape, el amor de Dios, que sea sin fingimiento, que seas capaz de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y esto para mí tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, el tipo de relación que debemos tener con Dios, una relación de amor sincero, no un amor fingido. Un amor fingido es aquel que habla de su amor en palabras, pero no en hechos y en verdad. El amor debe ser en hechos y en verdad. Si tú dices amar a Dios, debes hacer algo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y para eso, créeme, necesitas diligencia. Para amar a Dios así, no es suficiente con haber nacido de nuevo. No es suficiente con haber tenido una experiencia en el pasado. Es una experiencia de todos los días. Cada mañana tengo que renovar mi ágape. Tengo que entrar en contacto con el ágape para ser capaz de vivir sin fingimiento, para no llegar a ser un religioso, un hipócrita. Y es muy fácil llegar ahí, aun habiendo nacido de nuevo. Me gusta José, un hombre diligente en esto, en que su amor sea auténtico. Estamos estudiando los miércoles el libro de Génesis en estos días y hablamos esta semana del capítulo 39 de Génesis. Cuando José es vendido a la casa de un oficial del faraón, la casa de Potifar, y ahí le vemos a José sirviendo al Señor, no al ojo humano, y de pronto aparece la mujer de Potifar, una belleza egipcia despampanante. Déjame decirte que las mujeres egipcias no eran feas, eran preciosas, pero también eran muy infieles. Y claro, vio a José, que tampoco era feo, era hijo de Raquel, que era hermosísima. En cuanto la vio Jacob, se enamoró de ella, pues algo de sus genes tendría José. Y la mujer dijo, este corderito me lo voy a devorar. Y veíamos en este capítulo 39 que José, claro, se sintió seducido porque era humano. Incluso no sé cómo se le quitó la túnica, pero yo creo que él se la quitó un poco, pero luego pensó, dijo, madre mía. Y como era un hombre que era diligente en amar a Dios sin fingimiento, le dijo a esta mujer, no puedo hacerlo, estás muy guapa, no es por ti, de verdad que eres preciosa, pero ¿cómo voy a pecar contra mi amo? Es más, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? No puedo hacerlo. Aborrezco eso, solo pensarlo. Pero fíjate, es que José, sin haber hecho nada, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Sin haber hecho nada, es separado dramáticamente de su familia y llevado a otro país extranjero. Oye, que podría haber pensado, ¿voy yo a amar a Dios? Que demuestre primero que me ama a mí. Porque que Dios me ama a mí, pero mira mi vida cómo es, y encima ahora sin comerlo ni beberlo, estoy aceptando que soy esclavo, y viene esta mujer y me va a meter en problemas. Y como así fue, le metió en problemas. Y cuando se enteró el marido de la versión de su mujer, que era falsa, le metieron en un calabozo. Podría haber dicho, es que Dios como no se preocupa de mí, pues yo tampoco me voy a preocupar por agradarle a Él. Pero no. La fe, el amor que tenía José por Dios era auténtico y aborreció lo malo. ¿Y qué hizo? Siguió lo bueno. Se fue corriendo, aunque fuera desnudo, en ropa interior, da igual. José amaba a Dios. Y la última cosa en la que tenemos que ser diligentes es en amar a nuestro prójimo. El domingo pasado nuestro pastor Marcos habló sobre eso, amarnos los unos a los otros. Este ya no es el amor ágape, es el amor fileo, el amor fraternal. ¿Y cómo se manifiesta? Pues mostrando honra a nuestros hermanos.
mostrando preferencia a otros. Y quiero mencionar la tarea, el reto que nos envió Marcos. No sé si estáis siguiendo los retos que os vamos marcando, pero Marcos dijo, oye, honra a alguien durante esta semana. Si no lo has hecho, hazlo también. Póntelo como reto personal en esta semana. Honra a alguien. Y en términos prácticos, decía él, ¿cómo es? Habla bien de alguien. Oye, deja de analizar los errores de otros. Empieza a hablar bien de otras personas. ¿Por qué no te vuelves un paparazzi de las cosas buenas que tienen los demás? No de las vergüenzas de los demás. Oye, y si viene alguien a contarte cosas malas, para los pies a alguien, decía Marcos. Dile, no practico este deporte. No lo practico. Sorprende a alguien. Sorprende a alguien dándole preferencia, dando un lugar de estima, cediéndole tus derechos. Ese era el reto que nos mencionaba Marcos, y para esto también, hermanos, créeme, se necesita diligencia, porque la tendencia natural es a reclamar honra, que me honren, que me respeten, que me den preferencia. Y en un cruce, ¿quién va a pasar el primero? ¿Él o tú? Yo. Porque estamos diseñados por causa del pecado de esta manera. Pero requiere diligencia el amarnos los unos a los otros, honrar a otros, dar ese lugar de estima. Así que necesitamos esa diligencia, dice Pablo. En lo que requiere diligencia, vamos, fervientes, automotivaros, entusiasmaros por dentro, hervir por hacer lo bueno y sirviendo al Señor, aunque nadie te vea. Mantente en esa línea, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser diligentes? Porque si no eres diligente, vas a ser lo que dice Pablo a continuación, perezoso. Perezoso. La falta de diligencia genera pereza. Y la pereza es un pecado, hermanos. Es un error. Es un acto, es una conducta que va a traer graves consecuencias para nuestra vida. Así que si falta la diligencia, se apoderará de nosotros la pereza, la apatía espiritual. Y necesitamos trabajar esa diligencia, la de la hormiga. Ve la hormiga, dice Salomón. Oh perezoso. Es decir, el que no es como la hormiga se va a volver un perezoso. Y déjame decirte algo acerca de la pereza. La pereza es un pecado, como te he dicho, pero la pereza no viene a nuestras vidas por casualidad. Si la pereza ha llegado a ti, no es casualidad, es una causalidad. Es decir, hay una causa por la que la pereza está en tu vida. Y la causa eres tú. Soy yo. Son mis decisiones. Son mis elecciones. Hay elecciones, hay decisiones que abren la puerta de par en par a la pereza en mi vida, a la apatía espiritual, a la flojera emocional, a la falta de empuje, de disciplina para hacer lo que debo hacer. ¿Y cuáles son algunas de esas decisiones? ¿Cuáles son algunas elecciones que tenemos que evitar porque nos van a llevar a ese estado deplorable de la pereza? Mira, déjame mencionarte algunas cosas. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, el autor de Hebreos dice lo siguiente a sus destinatarios. Acerca de esto tenemos mucho que decir. El autor de Hebreos está hablando de Jesucristo, de su ministerio sacerdotal, y dice, me encantaría poder ir más profundo con vosotros en cuanto a esto. Me encantaría daros más profundidad teológica, pero no puedo. Me resulta difícil explicarlo a vosotros. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. El término tardos aquí es la misma palabra que se traduce en otros sitios como perezosos. De hecho, en otras versiones, este versículo se traduce como os habéis hecho perezosos para oír. ¿Qué les pasaba a estos creyentes? Pues que habían recibido al Señor, pero con el tiempo habían dejado de ser diligentes ¿en qué? En poner atención a la enseñanza bíblica. Habían perdido el interés en escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios.
Y un día, otro día dejaban de ir a las Escrituras, un día, otro día, cuando hablaban los maestros se desconectaban, un día, otro día dejaban de escuchar, de ir a algún seminario a estudiar, y poco a poco perdieron fuerza, perdieron energía, se debilitaron y su deseo por crecer, por hacer lo bueno, desapareció. Así que esta es una de las actitudes que pueden llevarnos a la pereza. El ser perezosos a la hora de atender las enseñanzas bíblicas. Pero hay más. Proverbios tiene un montón de versículos acerca de cómo llegamos a la pereza. Por ejemplo, mira, Proverbios 19:15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Cuál es la actitud errónea que nos lleva a la pereza según este versículo? Pues destinar más tiempo de lo razonable, más tiempo de lo normal, ¿a qué? Al descanso, a la inactividad, a la improductividad. Eso te va a llevar, dice, a sufrir flojera, a sufrir escasez, a sufrir necesidad. Y nosotros somos fervientes defensores del descanso, claro que sí. De hecho, de los 10 mandamientos, el cuarto habla de descansar. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero hay gente que coge ese mandamiento, el cuarto, y dice, 6 días descansaré y el 7º trabajaré si hace falta. Si cuadra. Y claro, cuando tú inviertes el orden de los factores, cuando tú le das más tiempo de lo normal al descanso, a la inactividad, a no hacer nada, no te extrañe que estés apático espiritualmente, que no tengas ninguna energía para hacer lo bueno, lo que hemos mencionado antes de Romanos 12 del 1 al 10, y la culpa no es del diablo. La causa eres tú. Pero hay más elecciones que podemos tomar que nos pueden llevar a este estado de pereza y de falta de diligencia. Capítulo 26, versículo 13. Dice el perezoso, mira, esto es gracioso. Se levanta para ir a hacer algo, mira por la ventana y dice, el león está en el camino. Uy, el león está en las calles. ¿De qué está hablando aquí Salomón? ¿Cuál es la actitud que te lleva a la desidia, a la pereza? Pues nos están hablando de una actitud en la que nos acostumbramos a poner excusas para no movernos. Y a veces excusas que son exageradas, desproporcionadas. A veces son excusas que nos llevan a ver peligros imaginarios. Fíjate, el personaje que se menciona aquí, uy, no voy a salir hoy a trabajar porque puede que me encuentre un león en el camino. Y pasa mucho esto. Uy, yo no voy a trabajar hoy porque creo que me encuentro mal, creo que me duele la cabeza, creo que puedo tener un tumor cerebral, así que hoy no voy a ir. No, yo no voy a coger el coche porque creo que me puede aplastar un camión. No, yo no voy a quedar, porque empezamos a buscar excusas, a imaginar peligros que nunca van a suceder y estamos exagerando con el único objetivo de no hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando tienes esa tendencia, cuando tienes esa inclinación, la flojera viene a tu vida. Otra lección errónea, capítulo 26, versículo 14, dice, como la puerta gira sobre sus quicios, sobre sus bisagras, como una puerta cuando se abre, que se abre para un lado y para otro, dice, así es el perezoso. Cuando suena el despertador, se gira, lo apaga y se va para el otro lado de la cama. Suena otra vez el despertador a los 15 minutos o a los 5 minutos, se gira, apaga el despertador y se va para el otro lado. Es una persona, ¿qué hace? Que está postergando todo el tiempo las cosas que tiene que hacer, sus responsabilidades. Es un procrastinador. Y cuando tú tienes esa tendencia a decir, sí, hay que hacer esto, pero mañana. Sí, bueno, para el mes que viene. No solo viene la ruina a tu alrededor, sino también en tu interior. Así que si estás acostumbrado a posponer, a postergar, a procrastinar, es el momento de decir cuidado. Cuidado porque esto abre la puerta a la pereza en mi vida. Una más.
versículo 16 de este mismo capítulo 26 de Proverbios. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Otra característica por la que llega la pereza a nuestra vida es esta, la de ser personas excesivamente confiadas en nuestra propia opinión. Ser personas que nos sentimos tan seguros con lo que hemos logrado, con lo que hemos obtenido, que ya no hace falta buscar sabiduría fuera de mí. Me siento excesivamente confiado, sabio en mi propia opinión. Y aunque haya 7 mucho más sabios, no voy a escuchar, porque me siento muy fuerte, me siento victorioso, en victoria, bendecido, prosperado. Ya no necesito seguir aprendiendo, no necesito más sabiduría. Y esta es una actitud que también abre la puerta a la pereza y por lo tanto a la debilidad personal, a la apatía. Y no podremos llegar a ser transformados como estamos aspirando a serlo, dando lugar a la apatía. Fíjate, Pablo en 1 Corintios 10 nos pone el ejemplo de los israelitas. Cómo ellos también vivieron excesivamente confiados por sus victorias pasadas. Fíjate, lo dice ahí en estos primeros versículos. Dice, no quiero, hermanos, dice Pablo a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, fíjate, todos tuvieron una experiencia de liberación increíble. Todos estaban en Egipto, sometidos, esclavizados por el faraón y por ese pueblo, y todos vieron de manera milagrosa cómo el Señor los sacó con mano poderosa, los sacó de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo y los metió hacia el desierto, pero en libertad. Todos vivieron esa experiencia. Dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, todos estuvieron bajo el liderazgo asombroso, sorprendente, poderoso de Moisés. Todos tuvieron como líder a Moisés. Muchos en el Nuevo Testamento tuvieron como líder al apóstol Pablo. ¡Qué lujo, qué privilegio! Los 12 tuvieron como líderes a Jesús. En el siglo XIX, en Londres, hubo una iglesia llamada Metropolitan Tabernacle que tenían como líder a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Cada vez que hablaba, la gente se convertía y entraba en convicción de pecado. Hubo gente que ha tenido esas experiencias de tener líderes realmente sorprendentes, de los que nacen pocos en cada generación. Israel tuvo a Moisés como líder y había cruzado el Mar Rojo. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál era la bebida? Iban con una roca, la ponían allí y de ahí salía agua, toneladas de agua para saciar la sed de más de 3,5 millones de personas. Todos vieron eso, caer el maná del cielo, incluso codornices. Todos vieron cómo Dios les defendió en el desierto, cómo Dios les cubría del calor del desierto con una columna de nube en el día y cómo les cubría del frío del desierto con una columna de fuego en la noche. Todos lo vieron con sus propios ojos, menudas experiencias. Pero fíjate lo que dice Pablo en el versículo 5. Pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría dejó de ser diligentes. La mayoría dio lugar a actitudes, a decisiones que abrieron la puerta a la pereza, a la apatía espiritual. Y la mayoría, excepto 2, Josué y Caleb, no pudieron avanzar. No pudieron entrar en la tierra que fluye leche y miel. No pudieron experimentar la plenitud que Dios quería para ellos. Quedaron postrados. Hasta Moisés y Aarón quedaron en el desierto. Exceso de confianza. El perezoso en su propia opinión es muy sabio. Yo ya lo sé todo, yo ya me siento fuerte. Y claro, Pablo dice, cuidadín. Versículo 12. Cuidado porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado porque los éxitos del pasado no te garantizan un final feliz en tu vida. Los éxitos del pasado no te garantizan que vas a estar fuerte hasta el final de tus días. Necesitas, ¿qué? Ser
diligente. Hay cosas que requieren diligencia en tu vida, hermano, hermana. Y por eso necesitamos recordar lo que Pablo nos dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fomenta el fervor espiritual, fomenta el servicio sincero al Señor. Foméntalo y mira, ve a la hormiga para alejar la pereza de tu vida. Y quiero lanzaros un reto para esta semana. ¿Estáis abiertos a adquirir un reto que mejore vuestro estado de diligencia? ¿Sí? No veo yo muy diligente, ¿eh? Os veo perezosos, ¿no? Mira, quiero lanzaros el reto. Siempre estamos intentando daros un reto. Dame una diapositiva más, por favor. No sé si habéis oído hablar acerca de la técnica Pomodoro. ¿Habéis oído hablar de ella? Bueno, es una técnica interesante que tiene como objetivo pues, ayudarnos a trabajar con más diligencia, la diligencia de la hormiga, ¿no? Y para ello se basa en mejorar nuestra concentración y productividad en lo que hacemos, ¿vale? Entonces, la tarea es que intentemos mejorar nuestra actitud ante la palabra de Dios. Hemos visto antes en Hebreos que la pereza llegó a los creyentes a los que se dirige en la carta el autor porque se hicieron perezosos para escuchar las enseñanzas bíblicas. Pues necesitamos trabajar en esta semana la diligencia en el estudio de las Escrituras. Y quiero proponerte algo, que hagas una adaptación de la técnica Pomodoro. Pomodoro es, en italiano, ese relojito que está ahí en forma de tomate, que es un temporizador que se suele usar en la cocina para la cocción de los alimentos, ¿no? Pues ponte un temporizador, si es el móvil da igual, y prepáralo, y prepara un pasaje de las Escrituras que vas a estudiar. O un tema de las Escrituras que quieres estudiar, ¿vale? Esa sería la fase de la preparación. Selecciono un pasaje, selecciono un tema, voy a configurar el temporizador y voy a ponerle 25 minutos. 25 minutos. Y el siguiente paso es trabajar en esa tarea de estudiar ese pasaje o ese tema sin interrupciones durante esos 25 minutos, ¿vale? Le das al temporizador, 25 minutos con el móvil apagado, el teléfono desconectado, la puerta cerrada, pide a tu mujer, a tus hijos, no me interrumpáis en los próximos 25 minutos. Y en los próximos 25 minutos te concentras única y exclusivamente en esta tarea. La de estudiar el pasaje de la Escritura que has seleccionado o el tema que quieres estudiar. Y 25 minutos. Y cuando suena, vuelve a colocar 5 minutos y en esos 5 minutos levántate, relájate, estírate. Si quieres, reflexiona en lo que has estado estudiando, pero durante 5 minutos, tranquilo. Y vuelve otra vez, otros 25 minutos. Y vuelves otra vez a hacer la tarea sin interrupción alguna. Ahí, intentando mantener el foco ahí, diligentemente. Voy a escuchar lo que dice la palabra, voy a aprender lo que dice la palabra. Y después de esos 25 minutos, te levantas, descansas 5 minutos y hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí? ¿Os parece que podría ser un reto interesante? Ahora, 1 hora, Pedro, eso es 1 hora, 25 más 5, 25, 1 hora, 1 hora es demasiado para estudiar la Biblia, ¿de verdad? ¿De verdad? Mira a lo largo de tu día, ¿cuánto dedicas a ver, no sé, una serie cada noche? ¿A qué no te parece demasiado? ¿A que se te pasa volando? Inténtalo. Si no puedes 25, y 25, pues haz 15 y 15, pero trabaja la diligencia, por ejemplo, en este área. Y esto lo puedes aplicar a cualquier otra área en la que necesites diligencia en tu vida. Ve la hormiga, mira la hormiga, dice Salomón. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Está ahí haciendo lo que tiene que hacer sin que nadie le diga nada. Pero es más, te quiero retar a que no solo mires a la hormiga. Hebreos 12:2, fíjate lo que nos dice. Mira a Jesús. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué tenemos que mirar a Jesús? Bueno, la Biblia nos dice que si miramos a Jesús, y mirar a Jesús tiene que ver con confiar en Jesús, creer que Jesús es el Salvador de nuestras almas, el que nos puede dar la vida eterna. Si tú le miras a Jesús, si confías en Él, Él va a darte la fe que tú necesitas para ser salvo. Vas a ser salvo de la misma manera que los del pueblo de Israel, cuando dieron lugar a la pereza y se rebelaron contra Dios y contra Moisés, vinieron serpientes y les picaron.
Y Dios dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce para que todo el que mire a la serpiente sea librado de la picadura de la serpiente. Jesús es esa serpiente. La serpiente es un tipo de Jesús. Si tú le miras a Jesús, la picadura del pecado, la picadura de tu propia corrupción moral va a ser sanada, vas a ser librado, vas a nacer de nuevo. Mira a Jesús y te dará la fe que necesitas para ser libre. Pero no solo para ser libre, sino mira, el pasaje nos dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No solo miramos a Jesús para ser salvos de la causa de nuestra ruina, que es nuestro pecado, son nuestras decisiones. Miramos a Jesús para recibir entusiasmo, para recibir fervor, para recibir el ánimo de ser diligentes y no desmayar. Miramos a Jesús para que se nos pegue la actitud diligente que tuvo Él de hacer lo que tenía que hacer, aunque no le apetecía. Si puede ser que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Hacer lo que tenía que hacer sin que estuviera el Padre obligándole y presionándole. Esa actitud se te puede pegar si miras no solo a la hormiga, sino si miras a Jesús. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y voy a pedir a los hermanos de la alabanza que me acompañen. Quiero que terminemos orando. Y ahora a continuación los niños de la escuela dominical van a subir un momentito aquí para tener un detalle con sus padres con motivo del Día del Padre, que será este martes, día 19. Ellos van a subir ahora. Pido que se vayan preparando, pero quiero terminar orando, hermanos, que oremos. Oremos por esta palabra que hemos escuchado hoy. Cierra tus ojos ahí unos instantes. Un minutito. Y reflexiona sobre lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. Hay cosas que requieren diligencia en tu vida. Hay cosas que, si no las atiendes de manera consistente, van a abrir la puerta a la pereza, y con la pereza vendrá la desidia, vendrá la necesidad, vendrá la ruina, vendrá el dolor. Dios dice, trabaja en la diligencia. Mira a la hormiga, oh perezoso. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Mírale para ser librado de ese virus de la pereza y de la apatía. Mírale para trabajar incansablemente, sin desmayar. Mírale. Necesitamos a Jesús para que se nos pegue su fe, para que se nos pegue su fortaleza, para que se nos pegue su diligencia a la hora de hacer lo bueno. Mira a Jesús para tu salvación. Yo no sé si aquí hay en este lugar alguna persona que nos visita por primera vez o que ya nos ha visitado en otros momentos y nunca antes ha mirado a Jesús con confianza, con fe. Nunca antes ha abrazado a Jesús como su Salvador. Si es tu caso, quiero animarte a que vengas a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Si es tu caso, yo quiero orar por ti. Si estás por ahí, levanta tu mano, que quiero ver tu decisión y voy a orar por ti. Dios te bendiga allí. Alguien más que hoy quiera dar ese paso. Dios te bendiga. Si hay alguien más, al finalizar esta reunión, van a haber un grupo de personas aquí en este lado que os van a recibir y os van a hacer entrega de un regalo especial. Así que todos los que quieran mirar a Jesús hoy por primera vez, por favor, al finalizar la reunión, vengan a este lugar. Y el resto, hermanos, pidámosle a Dios diligencia, disciplina para nuestras vidas. La diligencia que necesitamos para ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón. Señor.